Carísimos en Cristo, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, esta consagración a Jesús por María. Bien, estamos ya en la cuarta semana queriendo conocer cada vez más el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de nuestra fe. Recuerden que el tema fundamental, fontal de nuestra fe es la creencia, el creer en la Santísima Trinidad. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí viene todo. Pero después esa Santísima Trinidad, ese Dios invisible, se hace visible en la historia para que el hombre lo pueda conocer, para que lo podamos experimentar, para que podamos recibir sus gracias, sus promesas, sus bendiciones y también para que lo podamos imitar para alcanzar la vida eterna. Ya decía el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y todo esto lo queremos conocer a la luz, como un espejo, como un cristal limpio y brillante, transparente del Inmaculado Corazón de María. Hoy vamos a meditar sobre el Verbo que se hace carne en el seno virginal de la Virgen María. Por lo tanto, ¿quién mejor que la Virgen María puede conocer a su propio Hijo? Y es ella la que nos va a introducir al Sagrado Corazón de ese Hijo que se encarnó, ese Hijo unigénito del Padre que asumió la naturaleza humana para venir a padecer por nosotros, entregándose en el Calvario por nuestra redención. Bien, como ven, es un misterio impresionante, maravilloso, y ahí empieza, digamos, ese coloquio entre Dios y el hombre con la encarnación del Verbo. Pues hoy toca, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una meditación que nos llevaría toda la vida y jamás vamos a abarcar este misterio tan importante. Pero bien, queremos hacer como una pequeña introducción a nuestros corazones para seguir amando a ese Dios que no abandonó al hombre cuando se corrompió y se enemistó con Dios por causa del pecado, Adán y Eva, sino que al contrario, le prometió un Salvador. Y nosotros ya somos esa generación que viene después de la encarnación del Verbo. Ya somos después de Cristo. Por lo tanto, ha cambiado la historia porque el Hijo de Dios ya estuvo en medio de nosotros, ya nos salvó, ya derrotó las obras de Satanás y ahora está deseando llevarnos a Él a través de la Virgen María. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo. Como ven, es algo muy, muy importante, muy bello, muy bello. Vamos a disfrutarlo mucho. Esta meditación seguramente va a ser muy enriquecedora para cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santa Margarita María de la Coque, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Iba a decir San Luis María Griñón de Montfort, que también pedimos que ruegue por nosotros, pero saldrá en la meditación el Sagrado Corazón de Jesús. Y qué mejor que acercarnos a la que recibió en el 1600 esta hermosísima revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María de la Coque, la que nos lleva a entrar en esa llaga, o a través de esa llaga perforada el corazón de Cristo, para conocer sus misterios insondables, su misericordia infinita. Y ahí se une pues toda la revelación que ha hecho a Santa Faustina Kowalska. Ese corazón está lleno en sus entrañas de infinita misericordia, deseando prodigarse al corazón del hombre. Pero el hombre a veces no está atento y no llega a percibir tanto amor que Dios nos tiene. Bueno, pues vamos a nuestra meditación. Estamos con la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, y el Verbo se hizo carne.
y ya sabemos que habitó en medio de nosotros, Juan 1:14. Pues vamos al pasaje evangélico que está en Juan 1, del 11 al 14, 16, 18. ¿Sí? Recuerden que los hacemos sintéticamente para que no sea tan largo leerlo, pero ustedes saben que estos evangelios son riquísimos. El primer capítulo de San Juan le llaman, bueno, la síntesis de la revelación. Es sublime. El primer capítulo prácticamente es una síntesis teológica espiritual profundísima de lo que es el misterio de Dios y el plan de salvación para la redención humana. Por lo tanto, de vez en cuando hay que recurrir. Antes, en las misas anteriores a la nueva misa que es del Concilio Vaticano II para acá, todos los días se leía un extracto del Evangelio de San Juan. Era impresionante. Terminábamos la misa. A mí no me tocó esto porque yo nací precisamente ya en el cambio del nuevo misal, pero nuestros abuelos, algo un poquito nuestros papás, ellos sí celebraban la misa. Entonces veían el sacerdote en latín algunos, pronunciando, bueno, proclamando ese evangelio al final de la Eucaristía, pero con una unción, con una profundidad, después de haber celebrado el misterio de Redentor, el sacrificio redentor de la Eucaristía, después de haber comulgado, recibido el sacramento que nos transforma en Cristo, pues ya estábamos listos para poder leer este evangelio con profundidad. Bien, vamos a ver este pasaje evangélico. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Fíjense, su casa. Él es el que ha creado todo esto. Yo estoy de administrador temporal, porque se dan cuenta, yo estaré aquí 80 años, 70 años, lo que Dios quiera, pero somos temporales y no es mío. Esto lo administro mientras estemos aquí. Después lo administrarán todos otros y eso es su casa. La creación le pertenece a Dios porque Él es su autor. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, ya no se trata de una raza, de una sangre, de una zona geográfica, sino de los que creen en Dios. Por eso el pueblo de Israel ahora se ha ensanchado, el pueblo elegido, perdón, el pueblo elegido ahora ya no es un pueblo geográfico o de raza, sino es un pueblo caminante en la fe. Todo miembro de la Iglesia Católica a través del bautismo es parte del pueblo elegido. Estos no han nacido de sangre, que es lo que estoy diciendo ahora, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. El bautismo es una gracia, un don, un sacramento que nos concede la Iglesia, pero que viene del cielo. Es un sacramento instituido por Cristo precisamente para darnos la filiación divina, hacernos parte del cuerpo místico de Cristo y por lo tanto del pueblo elegido. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, porque lo hemos visto hacer milagros, traer una doctrina, una palabra que nadie puede pronunciar, una transformación de los corazones que nadie puede realizar. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a ver qué nos dice ahora San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. Saben que es un libro importantísimo, no sé si ustedes saben este dato, pero yo me acabo de enterar no hace mucho que es la causa para que sea reconocido doctor de la Iglesia, ya la han introducido, a lo mejor no ha progresado mucho porque no se habla de ella, pero ya está introducida, ya está propuesta oficialmente, ¿no? Entonces, tenemos ahí un futuro doctor de la Iglesia, por lo tanto hay que hacernos conocedores, reflexionar sobre esto muchísimo para que podamos verdaderamente ser parte de este caminar eclesial en el reconocimiento de que en San Luis María Griñón de Montfort la Iglesia también tiene un doctor. Fíjense la cantidad de consagraciones que se hacen en el mundo, pues esto ya es un signo de que lo que él recibió del cielo, especialmente el Inmaculado Corazón de la Virgen María, se convierte en un patrimonio de la Iglesia Católica. Y eso es lo que queremos aprovechar. Bien, ¿qué nos dice? Pues ahora nos invita a tener las prácticas exteriores de la devoción, de la verdadera devoción, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de estos
casi 33 días, ¿no? Entonces, hay que tener singular devoción al misterio de la encarnación, al misterio de la encarnación. Dice, profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo, porque ahí empieza todo. Por eso, ¿cómo no va a jugar un papel de corredentora la Santísima Virgen María si ahí empieza todo? O sea, o más bien llega a culmen, porque la promesa está hecha a Adán y Eva después del pecado. El mismísimo Dios les promete un redentor, un Mesías, un Salvador, ¿sí? Para poder resarcir la ofensa gravísima que hicieron nuestros primeros padres. Pero ya hablando de la historia concreta, en el sentido de que ya viene, ya se encarna, el Dios se hace presente en medio de nosotros, esa luz viene al mundo, aunque no la recibimos, pero la luz ya vino al mundo y se quedó con nosotros en la Eucaristía. Entonces, bueno, ahí en la encarnación, ¿y quién fue? No el protagonista es Dios Padre, invitando a la Virgen a ser Madre de Dios a través del anuncio del ángel, el Espíritu Santo fecundando el vientre, primero el corazón y luego el vientre virginal de la Santísima Virgen María, y después el Verbo tomando carne, naturaleza humana, en el seno virginal de la Virgen María. Entonces, imagínense, esto es maravilloso. Ahí ahora sí entendemos, es una celebración, una solemnidad. Yo después de lo que estoy diciendo, miren, les voy a contar lo que siento en el corazón en estos momentos. Para mí, esa celebración ya no va a ser, muchas veces pasó casi desapercibida, así es la encarnación del Verbo, ¿no? No, y bueno, se recuerda que celebramos el anuncio y la encarnación. Entonces, también está ella en esa solemnidad litúrgica, el anuncio a la María, por lo tanto, la aceptación, esa es la celebración de parte de ella, ¿sí? Hacia ella, pero después el fruto de todo este anuncio, de esta aceptación humilde, la esclava del Señor, pues es la encarnación del Verbo. Bueno, pues les puedo asegurar que para mí será una de las celebraciones anuales más importantes. Solo hablarles a ustedes de esto, no saben cómo se ensancha mi corazón de alegría. Por eso se lo quiero compartir y ojalá que estas palabras también estén penetrando en tu corazón y digamos, oye, la Santísima Trinidad, la Encarnación, lógicamente la Pascua, la Navidad, etcétera, estas solemnidades Cristo Rey, estas solemnidades, los dogmas de la Virgen, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Santísima Virgen, María Madre de Dios, María Madre de la Iglesia, etcétera, todas estas solemnidades y fiestas litúrgicas que tengan que ver con la Trinidad, Jesús o la Virgen María, porque tenemos solemnidades también de San Pablo, San Juan Bautista, etcétera, son fantásticas, pero estas son las fundamentales. Después vienen las otras, San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, todo eso, y son maravillosas también esas solemnidades, algunas de ellas. Sí, pero nos quedamos primero, no únicamente, primero con esto, porque este es el misterio de Dios. Bien, seguimos porque nos vamos a retrasar. Este es el misterio propio de esta devoción. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener. No fue obligado, no le sucedió, o sea, no es que así sucedieron las cosas. No, lo tenía planeado desde la eternidad que se iba a encarnar. Respecto a María, por eso Él es Dios el que la ensalza, no es ella se humilla, Dios la ensalza, le da una dignidad casi infinita, no es ella la que se la da, y no es ella. Si Dios no le hubiera dado esa misión y no la hubiera escogido como Madre de Dios, pues sería una criatura como nosotros. Pero al haberla escogido como Madre de Dios, le infunde todos esos privilegios, todas esas gracias, todas esas, digamos, prerrogativas, dice la Iglesia Católica, o sea, todas esas maravillas que la Virgen recibe, pues precisamente es por eso, para que nosotros comprendamos a quién estamos honrando. La mismísima Madre de Dios, que el mismísimo Dios quiso someterse, rebajarse al mundo a través de ella y someterse a ella y dejar que ella también fuera protagonista, no la protagonista, sino al lado de Cristo, el protagonista, ¿no? Entonces, qué maravilla, para gloria del Padre, para nuestra salvación, esa humillación del Verbo encarnándose, pues para nosotros nos deja totalmente desconcertados. Cómo el Verbo que tanto, o sea, siendo Dios, cómo se le ocurre encarnarse en naturaleza humana si Él nos creó. Yo no soy nada en comparación con Dios y sin embargo se hizo como yo. Asume mi naturaleza sin dejar de ser Dios. Y esto es maravilloso en nuestra vida.
También, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María. Ahora sí entendemos a María, la dignidad que tiene y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre. Entonces, ella ha sido, digamos, como un caminar que Dios ha escogido para nosotros. También ella juega un papel importantísima en la historia de la salvación, porque Dios así lo ha querido. Este primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y el menos conocido, es la encarnación. Porque, como les decía, hasta yo lo reconozco, lo he celebrado, no es que se me pase desapercibido, es una solemnidad litúrgica, por lo tanto, sí reconozco. Pero ahora San Luis María Griñón de Montfort me ha ayudado a conocer, me parece a mí, no digo con toda la profundidad, pero con una grandísima profundidad. Y eso es lo que queremos hacer en esta meditación. ¿Se dan cuenta? Aunque parece una charla, una plática, no es una plática, sino que el sacerdote está hablando, su corazón se tiene que ensanchar, transformar. Bien, este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina con nosotros, porque nosotros no nos podíamos acercar a Jesús sino por María, por la dignidad que Él tiene. ¿Yo quién soy? Un pobre pecador, yo estoy manchado, yo no me puedo acercar a la santidad. Digamos, no es que sea malo, pero van a entender lo que voy a decir. O sea, la santidad de Dios me repele, porque no se puede mezclar con el pecado. Yo soy pecado, estoy lleno de pecado, ¿sí? Algunos grave, otros veniales, etcétera, pero estamos continuamente pecando por nuestra fragilidad o por nuestra falta de lucha en la transformación espiritual. Y entonces, la única forma de acercarnos dignamente a Jesús es a través de María, porque no soy yo ya el que toma la iniciativa o no soy yo el que se presenta ante ella, es ella la que me presenta a Él. Y entonces, al verme a mí en María, Dios me acepta, Dios me acoge. Claro que me acoge y con alegría, porque ella es la que me presenta. Entonces, es misericordia. Me ha querido dar una madre con la suficiente dignidad, belleza y, digamos, acogida por parte de Dios para presentar mis oraciones, presentar mis necesidades, todo. Por eso ella es omnipotencia suplicante, intercesora. Todo lo que necesitemos se lo pedimos a Dios a través de ella. Y también es medianera, abogada por un lado y medianera, por lo tanto, tesorera de todas las gracias. Todo lo que necesites, pídeselo a María. Es trono de generosidad con María, porque mientras Jesús, que es el nuevo Adán, permaneció en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él, en este paraíso, o sea, en el corazón inmaculado, ocultamente maravillas. Este es un tema, no es mío, me lo ha dicho un teólogo, y me ha gustado mucho, el padre Carlos Spam. Él decía, ha llegado el momento, y ahora lo entiendo cada vez más profundamente, ha llegado el momento de María de revelar al mundo todos sus secretos. Estamos, por eso es un momento maravilloso, maravilloso de este pasaje por el mundo, de Dios en el mundo. Y lo quiere decir a través de María. Entonces, los secretos que ella acumuló en su corazón inmaculado, viendo y participando del misterio de Dios trinitario, porque era la hija más obediente del Padre, era la madre del Verbo, del Hijo, y era la fiel esposa, dócil, totalmente llena de gracia y por lo tanto conducida solo por Dios, o sea, su voluntad totalmente entregada por amor al Espíritu Santo. Son cosas sublimes, de verdad. Yo estoy hablando, perdóneme, estoy hablando y estoy diciendo, ¿sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo cosas sublimes. No las entiendes, solamente las mencionas. Yo sé lo que estoy haciendo. Estoy mencionando cosas tan maravillosas, pero mi corta capacidad, quizá también mi poco conocimiento o santidad, solamente me permite entrever. Es como si yo te dijera, mira, conozco o te voy a hablar de un país maravilloso. No lo conozco, pero te tengo los datos del país. Es así, es así. Y tú dices, ¡qué maravilla! Pues así me siento. Pero el día que tú
y yo entremos a ese país, que es el paraíso terrestre, no vamos a salir de ahí. No vamos a salir de ahí. Bien, y por último, es el trono de la gloria que Jesús tributa al Padre, porque con María aplacó él perfectamente a su Padre, porque el Padre estaba irritado contra los hombres. Entonces en ella viene la encarnación para el sacrificio redentor. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le habían tributado todos los sacrificios juntos de la ley antigua. Cristo, pues su valor es infinito en su sacrificio, es infinito. Por tanto, todos los sacrificios válidos de la antigua ley no eran nada comparados con el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio lo hizo con María. Lo hizo con María. Y ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Bien, vamos a nuestras meditaciones. Se ven, ya han pasado 20 minutos de transmisión y no hemos empezado la meditación. Imagínense, no, es que no se puede hablar. Es muy difícil hablar en poco tiempo cosas tan sublimes. Pero bueno, solamente las vamos a enumerar humildemente y esto nos abre el apetito para seguir creciendo en el amor a Dios, en el amor a la Santísima Virgen. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál es el motivo principal de la encarnación? Pues como ven, voy a hacer solamente una síntesis. De verdad, es imposible hablar de algo tan sublime en pocas palabras. Es el misterio de un Dios que se nos ha dado y la fuente de todos los bienes sobrenaturales concedidos a los hombres después del pecado de Adán. ¿Sí? Vamos a poner mejor la presentación así, para que la puedan ver por si alguien está tomando nota, así lo pueden ver. Entonces, la Iglesia considera la encarnación al hecho de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo nuestra salvación. Lo dice el credo, por nosotros y por nuestra salvación se encarnó en el seno de la Virgen María. O sea, el motivo es salvarnos. Él no se encarnó porque no tenía otra cosa que hacer o que venía a saludarnos. Él ya tenía un contacto directo entre Adán y Eva y él. Entonces, por causa del pecado se rompió esa amistad. Y no fue Dios el que lo hizo. El que hizo esa ruptura fue el hombre. Entonces, el motivo es que se hizo carne, asumió y se apropió de nuestra naturaleza humana, cuerpo y alma, una naturaleza humana concreta, individual, para incorporarla a la persona divina. Por eso decía Juan, el apóstol, todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. 1 Juan 4:2. Entonces, el motivo principal de la encarnación es salvarnos y reconciliarnos con Dios. Ese es el motivo principal. Tanto que decía San Gregorio de Niza, voy a leer, es una frasecita muy bonita, parrafito, dice, nuestra naturaleza enferma, por causa del pecado original, exigía ser sanada, desgarrada, restablecida, muerta y resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, esclavos, un libertador. Y eso es lo que hizo Cristo, ser el libertador de la naturaleza humana. Por eso la asume para padecer con nosotros y rescatar la naturaleza que fue herida por causa del pecado original y después por todos los pecados personales que realizamos nosotros. Entonces, este es el motivo principal. Se encarnó para salvarnos. En la obra de la encarnación pueden distinguirse tres fines. Uno inmediato, que es la redención del género humano. El fin mediato es la exaltación y la gloria de Cristo Redentor, porque Cristo glorifica, que es el último fin absoluto, la gloria de Dios. Cristo glorifica al Padre, restituyendo, resarciendo, redimiendo, pero también el Padre glorifica a su Hijo por su obediencia, su humildad, su fidelidad, por su amor, entregando su vida por nosotros en rescate nuestro. No sé ustedes, pero yo esta meditación no sé cómo hacer para no llorar de alegría, es impresionante. Por eso quité también el video, para que no me vean los ojos, porque solo de decirlo me estoy poniendo impresionante, emocionado.
emocionado de entrever lo que la Iglesia, todo esto, recuerden que son teólogos que nos proponen para nuestra consideración. Dios quiere que entendamos esto para poder vivir profundamente esta vida divina, ¿no? Dice, ¿fue necesaria la encarnación del Verbo para el perdón del pecado del hombre? Bueno, buena pregunta. Vamos a ver primero qué tipos de reparaciones se pueden dar, ¿sí? Son 4 tipos. El perdón gratuito sin reparación. Dios pudo haber perdonado el pecado sin exigir ninguna reparación. Está la reparación de congrua o fuera de las exigencias de justicia. Por ejemplo, pidiéndole al hombre, a cambio del perdón de sus pecados, ciertas obras de penitencia, mortificación. O sea, no es igual, no es igual. O sea, porque la ofensa hacia Dios es muy grande, pues lo que él me pediría, si fuera el caso, que no fue la redención que nos ofreció Cristo, pues sería, pues oye, yo te voy a perdonar una grandísima ofensa, pero pues, no sé, haz un ayunito, ¿sí? O haz cositas, mortifícate un poquito, ¿no? No fue esta. La represión de justicia imperfecta. Dios da primero al hombre lo que exige en retorno. Aquí sí, Él nos da la gracia, pero fíjense, no es la primera, pero sí la que vivimos el hombre de hoy. Yo, por estar bautizado, por estar confesado, pues mi alma está en gracia, que se dan cuenta, Él primero me da y después yo le ofrezco, pero por estar en gracia divina, lo que yo hago por amor a Dios sí tiene un mérito, pero no fue la primera reparación. Esta es la que viene detrás, ¿sí? Él me da y después me pide que yo ofrezca, pero ya estoy en gracia. Entonces, ¿y qué tipo de reparación o perdón me alcanzó que yo pudiera estar en gracia? No sé si me explico bien, yo creo que sí. ¿Sí? Entonces viene la reparación de justicia estricta y perfecta, que establece igualdad absoluta entre el ofensor y el ofendido, entre lo debido y lo que se paga, que parece ser que no aparece en la última. Entonces, ese fue Dios. O sea, el hombre ofende a Dios y por lo tanto la ofensa es casi infinita, ¿sí? Por la dignidad de Dios, no por la ofensa que hizo el hombre. Fue muy grave la ofensa de Adán y Eva, ¿sí? Pero como la ofensa fue directamente a Dios, esa ofensa cobra un valor casi infinito. Entonces, ¿quién podía pagar? El hombre no. Tenía que ser un Dios, o sea, alguien con valor de Dios. Por eso ahora entienden la encarnación. ¿Quién era el único que podía tener la dignidad suficiente para pagar? Pues Dios mismo. Y entonces la persona del Verbo se encarna y no solamente repara, porque fíjense, la ofensa es casi infinita por la dignidad de Dios, el que es el ofendido. En cambio, el que viene a reparar sí tiene dignidad infinita. Entonces sobrepasa la ofensa hecha. Por eso dice, oh feliz culpa, lo dice la liturgia, ¿no? En la vigilia pascual, que mereciste tan grande redentor. La ofensa fue muy grande, pero lo que envía el Padre para reparar nuestra ofensa es infinitamente mayor que mi ofensa, como pecado original y como pecado personal. Entonces ahí, imagínense, entonces es maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. Envía un reparador infinito. Bueno, devuelvo porque me falta un pensamiento. Entonces, la encarnación del Verbo no fue absolutamente necesaria para la reparación del género humano. Absolutamente necesaria no, porque Dios pudo haber reparado de cualquier forma, ¿sí? Nuestro pecado nos aparta de Dios y Él pudo haber decidido cualquier camino. Mas, sin embargo, Dios hubiera podido perdonar el pecado, dice la teología, del hombre sin exigirle ninguna o pequeña reparación, pues Él es el ofendido y el juez supremo. Claro, Él pudo haber decidido esto, ¿sí? Entonces, absolutamente no era necesaria la encarnación, y aquí sí viene, siendo el ofendido y el juez supremo, establece para ser reparada esa ofensa
del género humano una, digamos, reparación de justicia estricta y perfecta, que entonces ahora sí, como era casi infinita la ofensa, necesitaba un reparador con dignidad o un pago, un precio de dignidad casi infinita. Y ahí se hace necesaria la encarnación del Verbo. ¡Wow! Madre mía. Entonces ahora sí hay igualdad entre lo debido y lo pagado, entre el acreedor, que es Dios Padre, y el que satisface la deuda, que es Dios Hijo. El hombre no podía satisfacer por sí mismo, y mucho menos por el género humano. Alguien tenía que pagar por el género humano. La solución fue juntar las dos, en Cristo, las dos naturalezas. Un Dios con valor infinito que podía reparar en nombre del hombre, en nombre de la persona humana, del género humano, ¿sí? Y por eso asume la naturaleza humana, por eso se encarna, para poder padecer por el hombre, porque ese era el precio, el derramamiento hasta de la última gota de sangre, para poder liberarnos. Seguimos. Como ven, es precioso. Otros beneficios de la encarnación del Verbo son tres. ¿Sí? Aquí vamos a estar, aparece el primero nada más. Convenía también la encarnación del Verbo por otros motivos. Ya el principal ya lo entendimos, ya lo entendimos. Ahora vamos a ver otros motivos que también nos ha traído la encarnación del Verbo. Primero, son tres, aquí está el primero. Para que conociéramos así los atributos de Dios y su amor, su infinito amor, su bondad, su misericordia, su justicia, su sabiduría, su poder. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Su bondad, porque no despreció la debilidad de nuestra naturaleza humana, al contrario, salió a nuestro rescate. Su misericordia infinita, porque solo Él podía compadecerse de nosotros, de nuestra tragedia. Su justicia infinita, por eso le pidió Dios Padre a Dios Hijo hasta la última gota de su sangre, hasta el corazón traspasado ya después de haber muerto, de haber entregado su espíritu al Padre. Ahí también fue traspasado su corazón y salió sangre y agua hasta la última gota derramada por nosotros. Su infinita sabiduría, porque solo Él podía encontrar una admirable solución ante la difícil ofensa. Su poder infinito, porque no puede haber algo mayor que la encarnación del Verbo, juntando, uniendo lo finito con lo infinito. Esto no se le ocurre a nadie y no lo podría hacer nadie, ¿sí? Por eso hay muchas religiones inventadas por los hombres, pero esta, la nuestra, no puede ser inventada por el hombre, porque el hombre jamás se le hubiera ocurrido hacer lo que Dios hizo. No, 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 no. O sea, pudiendo establecer el camino de salvación, el hombre no hubiera escogido este camino ni por error. Solo Dios lo pudo haber escogido. Por eso te queda claro y desconcierta la razón humana, porque como Dios encarna, siendo Dios, se hace naturaleza humana, etcétera, ¿cómo muere por nosotros si nosotros somos los malos? Y encima, yo le debo a Dios y Él es el que viene a pagar por mí. Pues eso rompe la lógica humana. Pero precisamente es que Dios está por encima de nuestras miserias, de nuestras limitaciones de comprensión. Él tiene un amor infinito que mi finiteza o finitud no me permite conocerlo, no me permite comprenderlo, solamente creerlo por fe, abrazarlo, amarlo y aceptarlo, porque sobrepasa mis pequeñas y cortas capacidades. Bien, segundo de beneficio de la encarnación, porque desea promovernos al bien, excita y afirma nuestra fe, porque es Él el que se revela, el que habla a nuestro corazón. No soy yo el que lo conocí, Él nos amó primero, Él es el que sale a mi encuentro, porque aumenta mi esperanza, porque al morir Cristo en la cruz, pues ya no hay poder del mal, ni enfermedad, ni pecado, ni problema, ni persecución. Nada nos separará del amor de Cristo, decía San Pablo. Aviva la caridad, porque amor con amor se paga. Entonces, tanto amó Dios al mundo, que envía a su Hijo único para morir por nosotros, o nadie tiene mayor amor que dar la vida por los suyos, por los que ama, por los amigos, ¿sí? Por los que vino a rescatar.
Nos impulsa a practicar la virtud porque nos da en Cristo el modelo que nos amó hasta el extremo, entregándolo todo por nosotros. Y nos hace plenamente partícipes de la naturaleza divina por la gracia santificante, porque todo nace de la cruz. La iglesia, los sacramentos, etcétera, están, digamos, sellados en la pasión de Cristo. Otro beneficio para apartarnos del mal, que tenemos un enemigo que nos está molestando, nos libera de la esclavitud de Satanás, del pecado. Venció a ambos, al pecado, a Satanás, sus obras, dice la Escritura. Nos da una elevadísima idea de la dignidad de la naturaleza humana, santificada por la encarnación del Verbo. Por lo tanto, me hace ver a qué estoy llamado, a una santidad altísima y no a las miserias que el enemigo nos quiere, digamos, proponer. Y así el enemigo nos hace caer y corrompe nuestra naturaleza humana, pues con Cristo la podemos recuperar, fortalecer. Tercero, nos quita la presunción, porque imagínense, siendo Dios, se humilla encarnándose, imagínense, entonces mi fuerza, todo, mi sabiduría, mi fuerza, mi salud, mis posibilidades, ¿qué tienes, dice San Pablo, que no hayas recibido? Él vino a traernoslo todo. Yo simplemente lo único que tengo que hacer es corresponder en la correspondencia por amor. Eso es lo único que hace el hombre. Dentro de su pequeñez, corresponde a la gracia y Dios se encarga del resto. Nos quita la soberbia, que es la raíz de todos los pecados, ¿sí? Porque Él se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo y se humilló hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como ven, ya hemos visto 4, el principal motivo de la encarnación, ¿sí? Salvarnos del pecado, etcétera, y otros 3 motivos más. Se dan cuenta, son muchas las razones para haberse encarnado. ¿Cómo se produjo la encarnación? Buena pregunta. No confundas lo que es la naturaleza con lo que es la persona, ¿sí? Yo soy una persona humana, un yo, ¿sí? Que toma decisiones, que es el yo me lo da también el alma, unida a la naturaleza humana. Yo soy cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, esa es una persona. Entonces, fíjense, mi persona está formada por cuerpo y alma, pero el yo está en el alma. El cuerpo lo que hace es, digamos, acompaña, ejecuta lo que el yo decide, que el yo es la persona, decide de hacer con su vida, ¿sí? Yo decido amar, decido ser humilde, ¿sí? Con la gracia de Dios, pero entiendan que ahora estamos hablando de la libertad del yo, que es consciente y que es libre y que él, durante el tiempo, puede tomar decisiones y es, digamos, actúa libremente, pero también es consapevole, dicen en italiano, o sea, es consciente de que es consciente, ¿sí? Es lo que le llaman la autorreflexión, ¿sí? Sobre sí mismo, que es, soy libre, pero también me percibo libre, sé que soy libre y por eso actúo en libertad. Bueno, ese es el yo, ¿sí? El consciente, que soy consciente de que soy persona. Bueno, ahora sí, entendiendo esto un poquito, yo soy el que como, yo soy el que camino, o sea, mi cuerpo me acompaña al restaurante, mi cuerpo me acompaña a hacer deporte, pero ¿quién decide hacer deporte? No es mi cuerpo, soy yo el que decide hacer deporte. ¿Quién decide estudiar? Yo. ¿Quién decide amar? Yo. ¿Quién decide pecar? Yo. En mi naturaleza humana, porque estamos unidos. Bueno, entendiendo esto, ahora sí es un poquito más sencillo entender lo que hizo Cristo, cómo se produjo la encarnación. El Verbo divino no asumió la persona humana, sino la naturaleza humana que está compuesta por el cuerpo y el alma. Entonces, la persona divina asume la naturaleza humana. Por lo tanto, Cristo tenía inteligencia y voluntad divina, porque como Dios es persona, y sin dejar de ser persona divina, asume completamente, no se funde, esta es una palabra muy importante, no se funde, asimila, es la palabra correcta, asimila la naturaleza humana con el alma y el cuerpo, que ahora es la persona divina de Jesucristo. Por lo tanto, tiene también alma humana y por lo tanto tiene entendimiento humano. El entendimiento divino ilumina el entendimiento humano, facultad del alma humana.
La voluntad divina ilumina la voluntad humana de la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, por haber asumido la naturaleza humana. Entonces, fíjense, ¿quién decide la persona divina de Cristo? La persona divina, el Verbo. Entonces, ¿quién padeció en la cruz? La persona divina de Jesucristo. No es que murió un cuerpo. No, bueno, es que asumió un cuerpo para poder tener materia para ser crucificado. No, el que asume la cruz es la persona divina que ha asumido totalmente la naturaleza humana. Dios no puede padecer porque es Dios, pero en cambio, al asumir la naturaleza humana, se hace pasible, significa. Y pasible significa que puede morir, padecer, tanto que fue crucificado. Tenía que encarnarse para poder asumir la naturaleza humana y poder padecer por nosotros. Pero ¿quién murió en la cruz? ¿Un hombre cualquiera como el buen ladrón? No. La persona divina de nuestro Señor Jesucristo es el que padeció en la cruz. Esto es impresionante. Muy, muy impresionante. Bueno, entonces toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuida a la persona divina. Es su sujeto. ¿Sí? Entonces, todo Dios va realizando esa realidad. ¿Sí? Entonces, esta unión se relacionó por gracia de unión muy superior a la gracia santificante, le llaman la gracia hipostática, ¿sí? Que es la de encarnación, la de unión de la persona divina con la naturaleza humana, y que afecta a la naturaleza humana completa, alma y cuerpo. Por eso dice San Pablo, en Cristo habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Uy, qué definición tan interesante. Fíjense, la plenitud de la divinidad, ahí está el todo Dios, corporalmente, ahí está toda la naturaleza humana. ¿Sí? Es maravilloso. Bien, ¿cómo era la naturaleza humana de Jesucristo? Tenía cuerpo y alma, como tú y yo, pero asumida, yo no tengo otro yo fuera del cuerpo y el alma. En cambio, Cristo era verdadero Dios. Entonces, quien movía la naturaleza humana de la persona divina de nuestro Señor Jesucristo era el Verbo. O sea, la divinidad movía el cuerpo y el alma de la naturaleza humana asumida. Entonces, es doctrina de fe que el Hijo de Dios asumió un cuerpo verdadero, real, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Por eso estamos hablando de ella. No era un cuerpo aparente, no era un fantasma, no, un cuerpo real como el tuyo. Tú comes, pues él comía. Tú duermes, él dormía. Tú caminas, pues él camina. Tú trabajas, él trabajaba. Igual que tú, era el mismo cuerpo de naturaleza humana. La iglesia siempre ha admitido que Dios era invisible, pero se hizo visible en el cuerpo de Jesús. El Verbo divino no asumió al encarnarse todos los defectos corporales de los hombres, sino únicamente los que convenían al fin de la encarnación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvo hambre, sed, cansancio, dolor, muerte, ¿sí? Pero no enfermedad, por ejemplo. No tuvo enfermedad. ¿Por qué? Porque eso no era, digamos, necesario para la encarnación y la salvación. Entonces, sí asumió algunos defectos del cuerpo, podía morir, porque a eso venía a morir, pero no enfermarse. No convenía. Quiso asumir estos defectos corporales para que creyésemos que Él es el verdadero hombre, pero también para darnos ejemplo de paciencia ante los sufrimientos y debilidades humanas. ¿Sí? Él continuamente nos está ayudando en ese sentido. Bien, ahora vamos a ver el alma. También es doctrina de fe que el Hijo de Dios asumió un alma verdadera, racional como la mía. ¿Sí? Es parte esencial de la naturaleza humana. Un cuerpo humano sin alma, pues entonces no es persona, es materia, ¿sí? Entonces, para muchas herejías se dieron por no haber comprendido esto que estamos diciendo, pues de una forma simple, ¿sí? Jesucristo tiene voluntad humana, ¿sí? Que está siempre subordinada a la voluntad divina, ¿sí? Entonces, el que tomaba las decisiones, por ejemplo, de morir, de amar, de hacer milagros, etcétera, era la voluntad divina, que se ejecutaba a través de la voluntad humana y a través del entendimiento humano, iluminado por el entendimiento divino, porque son dos facultades que pertenecen al alma racional humana, como tú y yo tenemos entendimiento y voluntad. Pues Dios tenía entendimiento y voluntad humanos,
guiados por el entendimiento y voluntad divinas. Cristo asumió algunos defectos del alma humana, pero de ninguna manera asumió los que se oponen a la perfección de su ciencia y de su gracia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en torno a la ciencia humana, y ahora sí entendemos la escritura, pues siendo Dios, conocía todo. Pero entonces, ¿cómo explicas el pasaje de la Biblia que dice que Cristo iba creciendo en conocimiento, en sabiduría y en gracia? Aquí ahora se entiende. Siendo Dios, permitió defectos en el alma y entre ellos era esa posibilidad de ir creciendo en la ciencia humana. No es porque no la supiera, digamos, la persona divina, siendo Dios conocía todo, pues Él nos ha creado. Pero sin embargo, permitió que la persona divina de Jesucristo fuera creciendo en conocimiento, edad y gracia ante Dios y los hombres. ¿Tuvo pasiones nuestro Señor Jesucristo? Sí, en el sentido correcto, sí. Porque, ¿qué son las pasiones primero? La filosofía nos dice, son movimientos o energías del apetito sensitivo que podemos emplear para el bien o para el mal. Pues las pasiones no son malas, las pasiones depende lo que yo haga con ellas. Las pasiones son movimientos, energías que tengo, ¿sí? No son ni buenas ni malas. Si las pongo al servicio del bien, perdón, pues estos servicios incalculables, ¿eh? San Pablo era un apasionado por Cristo, lo amaba y se entregaba totalmente por él, ¿sí? En Cristo existieron todas las pasiones humanas en su concepto, pero no en su imperfección. Él tenía amor, odiaba el mal, tenía deseos, la ira divina cuando, en el buen sentido, bien entendido, cuando expulsa a los mercaderes del templo, pues, ¿qué está haciendo? Está expulsando a la gente que no se portaba mal. Se entristeció cuando murió su amigo Lázaro, pero no era por imperfección, sino porque amaba a su amigo, ¿sí? Entonces, eso lo vivió Cristo, pero imperfectamente. Ya vamos terminando, la adoración y culto al Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Pues la adoración es el primer acto de virtud de la religión. La religión pertenece a la virtud moral de la justicia, de las 4 virtudes cardinales, ¿eh? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues la adoración, bueno, y la religión pertenece a la justicia y de la religión, el primer acto de virtud de la religión es la adoración. Por eso, adorar es reconocer a Dios como Dios, creador, salvador, dueño de todo lo que existe, ¿sí? Pero también nos reconocemos criatura, pequeños, frágiles, necesitados. Por eso, de parte de la inteligencia, reconozco su excelencia y superioridad con respecto a mí. De la voluntad, pues me rindo ante su amor, ¿sí? Y pues le entrego todo mi interior, todo mi, como dice San Ignacio, ¿no? Te entrego, Señor, mi entendimiento, mi voluntad, mi memoria, todo mi ser. Dame tu gracia, es lo único que me basta, porque eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Y la manifestación exterior, pues es un homenaje que se hace sensible, ¿no? O sea, yo lo adoro interiormente y eso se manifiesta en una postración, en una hora de adoración, en una procesión eucarística, etcétera. Se manifiesta externamente esa adoración, ¿no? Bueno, ¿y por qué adoramos el corazón de Jesús? Porque, fíjense, es muy sencilla la explicación. El verbo, al unirse, al asumir la naturaleza humana, dignifica toda la naturaleza humana de la persona divina de Cristo. Entonces yo puedo adorar sus ojos, sus orejas y todo, no porque la oreja tenga valor, sino porque es una oreja de la persona divina de Cristo. Bueno, pues la oreja no es que me lleve mucho a la devoción, pero en cambio el corazón sí. Por eso adoramos el Sagrado Corazón de Jesús, porque es la sede, el centro, vamos a decir, del amor. Ahí se concentra, es la forma de manifestar y de nosotros de comprender el amor que tiene una persona hacia otro. Pues imagínate, ahí se manifiesta el amor que Dios nos tiene en el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, por eso sí lo podemos adorar. Es algo maravilloso, porque el verbo, al asumir la naturaleza humana, su corazón tiene una dignidad infinita.
Entonces puedo adorar su corazón. Sí lo puedo adorar. Y entonces ahí viene todo ese culto que la iglesia a lo largo de anterior viene, pero tuvo una fuerza muy grande a partir de Santa Margarita María de Alacoque, pero también están todas las monjitas de Jefta, que era un monasterio, son dos de ellas, pero ahora se me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre de ellas dos, y también ellas recibieron revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, por lo tanto ya se destilaba en la Iglesia Católica, pero es verdad que con Santa Margarita tuvo mucha fuerza. Entonces, podemos adorar el Sagrado Corazón de Jesús porque es, digamos, la manifestación del amor que Dios nos tiene. Entonces, yo entro adorando el corazón de Jesús y me encuentro con la persona divina que está dándole la dignidad infinita a ese corazón humano, ¿sí? Yo adoro un corazón de carne con un valor infinito. Y ese corazón es la puerta para conocer al verbo encarnado. Entonces, sí, y los papas, ustedes saben que nos han invitado a tener esa devoción y esa entrega totalmente al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues terminamos con nuestra frase de santo. Vamos a quitar aquí y nos ponemos aquí. Dice San Efrem, el mismo Dios que es impasible, fue pasible e impasible. No fue clavado a la cruz solamente el cuerpo, sino que fue crucificado Dios hombre, que es lo que estábamos diciendo. El que clamó en alta voz y expiró no era un alma, era el que tuvo su costado perforado por la lanza, es el mismo Dios escondido, pero que se encarna por amor a nosotros. Entonces, como ven, es algo maravilloso. La encarnación es, no podemos decir más, ¿sí? Y esto es solamente una pequeña introducción de lo que significa la encarnación del Verbo. Se pueden imaginar la maravilla que esto significa para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestra vida espiritual. Bien, pues damos gracias a Dios, les damos la bendición y seguimos caminando de cara a ese culmen y ese inicio, ese punto de partida que es nuestra consagración. Recuerden que a lo largo de estos días vamos a estarles haciendo invitaciones para todos los que después de tener una experiencia tan honda, tan profunda de nuestro Señor Jesucristo y se sientan llamados a formar parte de este ejército, están totalmente invitados. La invitación se las hace María, el Inmaculado Corazón de María. Ella dice, yo te necesito, te quiero aquí, te quiero trabajando. No todos estarán llamados. Por eso yo lanzo esta semilla para el que se sienta llamado por ella a formar parte de este ejército. Les irán mandando cómo se pueden unir a este ejército de María. Hay varias posibilidades. Bueno, según la llamada, según la posibilidad, pues ustedes van discerniendo y escogiendo. Ojalá que todos vinieran a formar parte de esta familia, de este ejército, porque la pelea es ardua. Tenemos que ir al mundo a buscar las almas para que sean redimidas, transformadas, salvadas por Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.